¿Qué tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Hoy vamos a leer a partir de Génesis capítulo 25 versículo 24. En la medida que vayamos avanzando van a ver que van a surgir algunas dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿cuál es el significado de los nombres de los hijos de Isaac y por qué Esaú pasa a llamarse Edom? La segunda: ¿por qué fue tan importante ese guiso de lentejas? Y la tercera: ¿a Esaú no le importaban sus derechos de primogénito? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, pueden escribir a momentodencuentroconjesús@gmail.com y también pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 25 versículo 24 dice: llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con su mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Tanto el nombre Esaú como el nombre Jacob tienen su propio significado. Esaú, como leíamos recién en la palabra, hace referencia a que es velludo, a que poseía mucho vello corporal ya desde el momento de su nacimiento. El nombre Jacob, por otra parte, significa el que suplanta. Y esa característica también se simboliza desde su nacimiento, tomando el talón de su hermano como si quisiera suplantarlo y ser el primero en nacer. El tema es que nos dicen que el nombre Esaú cambia a Edom. ¿Por qué es esto? En Génesis capítulo 25, versículo 29 dice: en cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, cuando llegó Esaú del campo, muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Vemos que el nombre cambia a Edom, que significa rojizo, precisamente por ese guiso de lentejas que estaba haciendo Jacob. Esto nos hace pensar que va a ser este guiso muy importante en la vida de este muchacho y en su futuro, y en el futuro de la nación que va a surgir. Ahora, ¿por qué es tan importante ese guiso de lentejas? En Génesis capítulo 25 versículo 31 leemos: Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió: estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente en otros videos de cuáles eran estos derechos de los que habla en la palabra. Vamos a repasarlos. Todo primogénito quedaba consagrado a Dios. Heredaba el doble de porción de la herencia y el privilegio del sacerdocio. Y todo esto lo quería Jacob. Y a Esaú pareció no importarle demasiado, por eso dice, no hizo mayor caso de sus derechos de primogenitura. Es que ellos eran muy diferentes. En Génesis, capítulo 25, versículo 27 dice: los dos muchachos crecieron, Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Esaú estaba ligado a las cosas del mundo y era el preferido de su papá, mientras que a Jacob le gustaba más estar en casa, y era el preferido de su mamá. Este tema es clave, ya que es a Rebeca a quien Dios le había revelado el futuro de sus hijos. Jacob era más consciente de las cosas espirituales que Esaú, y seguramente por ser el preferido de Rebeca, estaría al tanto de aquello de que el menor dominaría al mayor. Para que esto se cumpla, él habrá pensado que era fundamental obtener los derechos de primogenitura. Y por esta razón aprovecha la oportunidad. Y más que un hecho fortuito, se trataría de un acto premeditado.
Este simple acto en el que Esaú come el guiso de lentejas y piensa que sus palabras serán llevadas por el viento, se transforma en algo que tiene implicancias enormes para el futuro. Ahora, ¿a Esaú no le importaban sus derechos de primogenitura? En Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, que no haya ningún inmoral impío como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Si lo pidió con lágrimas es porque sus derechos de primogenitura le importaban a Esaú. Ahora, ¿por qué los vendió por un guiso de lentejas? Analicemos detenidamente qué fue lo que pasó. Esaú había ido al campo, seguramente de caza porque nos dijeron que era un experto cazador. Nos dice que volvió muy agotado y hambriento al punto que cuando su hermano le plantea que le venda sus derechos de primogénito, le dice, estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Estar agotado y hambriento fue lo que propició el terreno adecuado para que Esaú reaccionara de esta manera. Lo único que tuvo que hacer Jacob fue aprovechar la oportunidad. Al escuchar este relato puede ser que juzguemos a Esaú. Sin embargo, en nuestra vida también nos pasa que por estar cansados y hambrientos de las cosas del mundo, le restemos valor a las cosas de Dios. La pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para darle importancia a lo espiritual cuando lo material nos resulta tan imprescindible? Lo material, llámese alimento, ropa o techo, son muy importantes. Sin embargo, la clave para la respuesta está en la siguiente pregunta. ¿A quién recuerdan ustedes que estando cansado y hambriento se le ofreció algo material a cambio de algo sagrado? En San Mateo capítulo 4 versículo 1 dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que de pan vivimos, pero no solo de pan. Las cosas materiales tienen un valor, pero las espirituales son invaluables. Esaú pensó que su palabra no tendría importancia en este asunto. Sin embargo, espiritualmente la palabra tiene un valor fundamental, al punto que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y no solo eso, sino que en la última cena, la palabra se hizo alimento y se multiplicó a lo largo de las eras para nutrirnos y de esta forma revestirnos de Cristo. Y aunque la prueba sea muy dura y nos sintamos morir como Esaú, recordemos que Dios es la vida. No solo de pan vive el hombre, es verdad, pero también de pan. Por eso Dios se ofrece como pan en la Eucaristía, para recordarnos que antes que hambre del mundo, debemos tener hambre de Dios. Bueno, y para ir terminando, vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude a valorar las cosas espirituales por encima de las materiales. Vamos a pedirle que nos ayude a buscar el reino de Dios y su perfecta justicia antes que nada, con la fe y confianza de que todo lo demás nos va a ser dado por añadido. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.